y Sarin hemos regresado, no con el favor de Ursun, sino con el peso de nuestro fracaso. Partimos hacia el norte, hacia las tierras del caos, buscando una esperanza. Encontramos solo locura. Los dioses oscuros nos tentaron, a mí más que nadie. Gerik me salvó de caer por completo, pero algo volvió con nosotros. No pedimos perdón, solo una última oportunidad, porque si Kislev ha de caer, que no sea sin luchar. Sin perder más tiempo, Yuri y Gerik se incorporaron al ejército de la zarina. Ella misma tenía pensado recuperar el sur, ya que los norses invadieron todo y se quedaron con muchas tierras. Un caudillo cobarde acechaba entre el bosque, pero la zarina lo interceptó a tiempo. Una lluvia de archas y pólvora cayó sobre los norses, destruyéndolos fácilmente. Yuri y Gerik divisaron al cobarde, y aunque dio batalla, simplemente con algunos golpes salió corriendo. Era hora de tomar Vitevo, que para las fuerzas de Kislev era relativamente fácil con lo curtidas que estaban. Misma táctica, pólvora y flechas. La zarina reclutó cosars, construyó granjas y gremios para hacer crecer la población. También investigó mejores hachas para sus cosars. Al día siguiente se marchó contra Fuerte Jakova, a tomar lo que era de Kislev. Lo que nadie sabía era que los doblaban en número, pero ya era tarde para retirarse, así que asediaron la fortaleza, con la esperanza de que el hambre los mate antes que las espadas. Un Drusina se ofreció para traer refuerzos. Mientras tanto, en las montañas orcos y ogros se masacraban entre sí. Entonces algo inesperado pasó. Los norses salieron de las murallas para combatir afuera. No era lo planeado, pero podría ser peor. La estrategia era vital en esta batalla, así que los lanceros alados se escondieron en el bosque, esperando su momento. Las fuerzas kislevitas yacían al otro lado, listos para combatir. La zarina rápidamente avanza al frente y su magia estalló como una explosión glacial. Por un instante no fue una mujer, fue el alma de Kislev, antigua y feroz, vestida con pieles y determinación. Sus ojos, dos lagos helados donde se ahogaban las esperanzas del enemigo. Era el invierno, hecho voluntad. A la derecha, trolls de hielo se acercaban peligrosamente. Gerik Barkov, con la determinación de un oso herido, lideró la contraofensiva. Una explosión cegadora de hielo azul se expande en un abrir y cerrar de ojos. Los berserkers Norska, congelados hasta el hueso, porque su sangre ya era convertida en dagas de escarcha que les reventaban la piel. Como fantasmas de la estepa, los jinetes alados de Kislev atravesaron la retaguardia enemiga. Lanzadores de hachas Norska murieron antes de entenderlo. Luego cargaron contra la infantería, atrapada entre las hachas de los cosars. Aún con todo eso, los Norska seguían siendo más. El caudillo Norska, sediento de gloria, cometió su error final. Creyó que la Guardia del Hielo caería bajo su hacha, pero no contaba con que Yuri Barkov, el príncipe Ungol, se interpuso como un demonio de acero y cicatrices. El Norska, al ver la muerte en sus ojos, huyó y Yuri lo persiguió. Con su muerte, los Norska perdieron su sed de batalla. Los sucios nórdicos se negaron a abandonar el asentamiento, así que el Drusina llegó con los refuerzos, exterminando a todos y tomando al fin el fuerte Jakova. El Drusina entregó sus tropas al ejército principal y se fue a descansar. A su vez también se investigó para mejorar la pistola de los cosars. Se negoció con la provincia de Ostenmark un tratado de no agresión, con algo de dinero a cambio. Solo quedaba Aigerov para retomar el sur, así que fueron varios días de marcha por las montañas. Otro Drusina reclutaba refuerzos para el futuro, y cuando llegaron a Aigerov, acabaron con todos. Mientras tanto, Kislev crecía y se construía aún más granjas para más gente. El sur volvía a ser de Kislev, pero había otro problema que atender. Dricha había estado quemando ciudades imperiales. Probablemente Kislev seguiría. Se intentó razonar, pero la Driada corrupta se negó a escuchar. Se enviaron emisarios al bando rival. Se exigió una alianza militar a cambio de unirse a la guerra contra Dricha. Kislev y los hombres del imperio pelearían juntos una vez más. Teníamos la ventaja numérica, pero no la calidad. Sería una batalla dura. Atacaríamos por tres flancos, Yuri encabezando la caballería, Gerik con la infantería de élite y la zarina con los cientos de cosars se reuniría con el imperio. Estos últimos fueron muy puntuales y con su llegada comenzaba la batalla. Todo el ejército kislevita avanzó. Yuri Barkov cargó antes de que la estrategia estuviera lista. La gloria de su hazaña contra los Norska lo cegó. Sus lanceros alados lo siguieron sin dudar, pero el bosque de Dricha no perdona arrogancia. Todo fue una trampa y el guepardo quedó atrapado en la retirada. Yuri cargó desesperadamente para salvarlo, pero lo único que consiguió fue quedarse atrapado con él. El guepardo pareció suspirar una palabra: idiota.
Pero Kislev no abandona a sus hijos. Gerik Barkov, montado en su corcel de guerra, llegó primero. Detrás de él, la infantería de élite kislevita avanzaba como un tsunami de acero. Mientras tanto, en el flanco de la zarina, Drizha había subestimado a los hombres del sur. El mismo conde lector de Ostenmark creó una esfera de masacre al centro. Los Khazars aprovecharon para disparar desde los flancos. Flechas, hielo y acero imperial purgaron el corazón del bosque. En el otro flanco, Khazars acorazados ya se encontraban peleando contra las driadas. Su blindaje era duro, así que los Khazars con armas a 2 manos tuvieron que perforar cortezas. Simplemente huyeron, y si se atrevían a volver eran llenados de plomo o ensartados con el poderoso costobrón de los guerreros. Sin duda, Yuri y Gerik habían ganado el flanco izquierdo. No hubo discursos, no hubo brindis, pero en el cuello de botella, entre el humo y el crujir de la escarcha, algo nació. Kislev y el Imperio ya no eran aliados, eran hermanos, y el poder combinado de estas fuerzas ahuyentó a todos los espíritus del bosque. Nagenhof fue tomado y devuelto al Imperio. Más construcciones, más investigaciones, todo iba de maravilla. Pero los Cascahuesos, una tribu de orcos infelices, declaró la guerra a Ostenmark, y Kislev tendría que responder. Los imperiales ignoraron el problema, pero la zarina sabía que tenía que encargarse de esto rápido. Superados en número y calidad, Kislev sabía que tenía que tomar posición en ese puente deprisa. Yuri y Gerik se lanzaron al frente para darle tiempo a los Khazars de posicionarse. Rápidamente avanzaron mientras la zarina daba apoyo mágico. Los Khazars aprovecharon valiosos segundos de disparo, pero los orcos comenzaron a avanzar sobre ellos. Hielo contra sed de sangre. Los Khazars luchaban como demonios, pero cada corte de hacha orca partía huesos. La línea retrocedía hasta que un cuerno sonó en la retaguardia. Khazars acorazados avanzaban en formación cerrada, y cuando llegaron al frente, estos empujaron a los orcos haciendo un cuello de botella perfecto. Las flechas kislevitas llovían, pero el jefe carnicero seguía rugiendo, abriéndose paso hacia Yuri y Gerik, que estaban atrapados entre la masa verde. Lanceros alados intentaron buscar un flanco descubierto, y cuando lo encontraron, caballos murieron ensartados, jinetes cayeron bajo hachas, pero por unos segundos el camino estuvo libre. Su única oportunidad de victoria se les fue arrebatada. Entre flechas, cargas de caballería y magia de hielo, los orcos fueron masacrados. Se avistó otro ejército por los alrededores del fuerte Hakoba. Fue interceptado y destruido por el Drusina que resguardaba la fortaleza, quien preparaba un ejército. Se realizó una purga masiva contra Drizha. Los otros condados imperiales vieron esto con buenos ojos, ofreciendo pactos y dinero. Cuando llegaron al corazón del bosque, fue con los rugidos de los osos y el relinchar de los caballos que Gerik comandaba. Yuri cargó, era una pelea desigual, un hombre y su oso contra un dios menor del bosque. El anciano árbol era una bestia enorme, pero si hay algo que los osos de Kislev hacen bien, es destruir cosas grandes. El anciano intentó huir, pero Yuri con su hacha invernal lo congeló para acabar con él. Y solo quedaron elfos que fueron barridos por cargas, flechas y pólvora. Con esto, Drizha había sido eliminada por completo. El Drusina, al investigar las montañas, se dio cuenta que el carnicero estaba reclutando otro nuevo ejército. Se investigó y se construyó mientras los seguidores de Nargel destruían ciudades imperiales. Fue convocada una nueva hechicera de hielo, y el Drusina entregó la élite que la zarina usaría después. Ya con un ejército imparable, se marchó por las montañas para cazar al carnicero. Tomar Kargungor fue fácil, pero el carnicero simplemente escapaba a las ciudades imperiales. Por alguna razón que desconocemos, un caballero del Grial murió en Kislev. Se levantó un relicario a su nombre y unos caballeros del Grial resguardaron su sagrada tumba. Eso es raro. Se aprovechó la guerra contra los orcos para firmar algunos pactos con los enanos, lo cual sería bueno a largo plazo. Se tomó Karat Larrak, pero los orcos comenzaron a atacar ciudades imperiales de Ostenmark. La zarina tendría que ir a ayudar rápidamente y dejarían al Drusina a cargo de la defensa de las ciudades conquistadas. La bruja de hielo llegó con las malas noticias. El oeste y sur, controlado por vampiros, y el norte por los guerreros de Khorne, sin mencionar las montañas del este, llenas de orcos. Los vampiros son cobardes, quemaremos sus castillos y clavaremos sus cabezas en picas. Los no muertos no tienen prisa, Yuri, pero nosotros estamos a un paso del abismo. ¿Es en serio, Gerik? ¿Prefieres esperar a que Vlad se apiade de nosotros? ¡Basta! Kislev no es un tigre hambriento, somos celosos, pacientes en invierno y mortales en primavera. No moveremos ejércitos aún, fortificaremos Kislev, reuniremos un ejército fuerte. Y si los pieles, demonios o vampiros se atreven a atacar, los recibiremos con hielo y pólvora. Entonces se tenía que regresar rápidamente a Kislev, pero el carnicero decidió atacar.
Tomar posición en la montaña sería crucial, y los hermanos hacen lo que mejor saben hacer: ganar tiempo. El hacha invernal de Yuri congela a los enemigos mientras picos de hielo de la zarina perforan carne. La infantería tomó posición y el carnicero se mostró. Yuri tendría que combatir contra él y contra los goblins alrededor. El frente de batalla era un caos: gritos, golpes, desmembramientos. Por suerte, Lazarino y sus hombres cubrían la retaguardia con magia y flechas. Los lanceros alados dieron su vida para distraer a los cientos de arqueros pieles verdes. Ellos aquí caerían, ellos lo sabían, pero aún así lo hicieron. Su sacrificio no sería en vano. Yuri lo sentía. Él rugió con la ira de Ursum, y los demás lo siguieron. El carnicero, con las fuerzas que le quedaban, huyó. Yuri intentó perseguirlo, pero los goblins tercos no dejaban pasar al oso. Por Ursum, la zarina va al frente e invoca la estrella gélida que congela todo a su alrededor. Con esta valiosa ayuda, el frente estaba cubierto. Y el carnicero, sabiendo que este era su final, cargó al frente, siendo llenado de plomo. Con esto, Kislev se lleva la victoria. Acabaron con el carnicero, persiguieron a los sobrevivientes y retomaron Essen. Kislev pacta con los enanos, alianza militar, por unirse a la guerra contra la luna torcida. Pero después, los guerreros de Corne marchan al sur. La zarina y el Drusina se reúnen para intercambiar tropas. El Drusina con la élite marcha al sur y la zarina tendrá que proteger Kislev con lo que le queda. Antes de siquiera procesarlo, asediaron la ciudad. Desde abajo, entre el humo y la nieve sucia, sus pupilas encendidas te seguían, incluso cuando te apartabas. Tenemos que salir a pelear afuera, o nos matará el hambre. La zarina, montada en su dragón de escarcha, comanda la toma de la colina, mientras al pie de la montaña los cosars y enanos codo a codo forman filas. En la cima no fue una batalla, fue un ritual de exterminio. La zarina convirtió el campo en una trampa glacial y los caballeros del Grial fueron el martillo que aplastó a los desangradores en la colina. Sus espadas benditas cortaban carne demoníaca como mantequilla. Abajo, en el valle, la lucha es brutal. Los enanos y kislevitas aguantan, pero los berserkers de Korn no sienten dolor. Gerik incluso invoca un rayo sagrado de Thor que cae desde el cielo, despejando y carbonizando una docena de enemigos. Yuri y Gerik abren camino entre el caos. El general de Korne, un señor de la guerra con una hoja de huesos, los ve llegar y ruge. Los hermanos no hablan, atacan. Yuri golpea primero, su espada buscando el cuello. Gerik lo flanquea, su hacha brillando con runas antimagia. El señor de la guerra retrocede, sus músculos demoníacos tiemblan. No era miedo, era furia impotente. Para su mala suerte, fue atrapado en una carga de caballería sagrada. Un caballero del Grial da un golpe limpio y el general cae. Sin líder, los demonios se dispersan, otros se desvanecen en grietas del suelo. Los kislevitas y enanos respiran, pero no celebran, saben que Korne no olvida. Gerik con su carisma trata de convencer al caballero de unirse al ejército, pero ellos no hablan kislevita. El Drusina Yegor avanza por las montañas decidido a tomar la fortaleza orca, pero antes de siquiera llegar es atacado por el carnicero. Hijos de Kislev, sangre de los que sobrevivieron al caos. Prometimos que la fortaleza no caería. Yo digo, mirar al norte. Nuestra zarina lucha contra demonios que queman el cielo. Nuestros hermanos sangran en las murallas de Prag. Y nosotros tenemos el honor de librar una batalla contra una plaga menor. Hoy no peleamos por gloria, peleamos por deber. Avanzar, que las lanzas no tiemblen, que los arcos no fallen. Y cuando lleguemos a esa fortaleza, que los orcos recuerden porque Kislev no cae. Por Ursum, por Catarín, por Kislev. El Drusina y su discurso llenó de esperanza los corazones de los cosars. Avanzarían hacia la fortaleza decididos a tomarla, pero cuando llegaron se dieron cuenta de la diferencia numérica, así que se quedaron en las afueras para asediar. El Wag del carnicero sale de las murallas y enfrentará a los kislevitas a las afueras de la fortaleza. Yegor, con un ejército herido, le reza a todos los dioses con la esperanza de ganar esta batalla. Si eso era posible, Kislev se quitaría de la espalda el peso de los orcos. Podría concentrarse al norte y sobrevivir el invierno. Como siempre, las descargas de acero y flechas eran clave, pero la batalla se torna un caos rápidamente. Los cosars acorazados intentan fallidamente detener al carnicero. El Drusina toma acción, pero todo era en vano. Valientes hijos de Kislev, lucharon, oh, cómo lucharon. Cada hombre murió al menos con 3 orcos a sus pies, pero no importa cuántos verdes cayeran, siempre habían más. Ahora, solo ahora queda el silencio.
Yegor, intentando huir con algunos hombres, cayó más adelante por las heridas. ¿Fue un héroe? Sí. Fue un necio, también. Kislev recordará su nombre, pero no como él hubiera querido. Maldición, Yegor. Solo tenías una cosa que hacer. Yuri, da igual. Tendrás que ir con Garrick a defender el fuerte ahora. No hay tiempo que perder. Pronto, los hermanos bajan a defender la fortaleza enana con el Drusina local. Llegan a tiempo. Decididos, avanzan a terminar el trabajo que quedó pendiente. Los enanos de Ungrin se unieron a la causa y estas fuerzas combinadas destruyeron por fin al carnicero. Vlad se unía a la guerra contra la Alianza, pero no había tiempo para pensar en eso. Al norte, las fuerzas de Khorne atacaban otra vez Kislev. Yuri y Garrick llegaron para defender a tiempo. Kislevitas, caballeros y enanos repelieron una vez más el ataque. Sabastra se disputaba entre Kislevitas y Skaven sin un vencedor claro. La situación era mala. Sabastra iba y venía, y al sur, Vlad Vorkastyn acabó con la mayoría de Osenmark. En las montañas, los pieles verdes comenzaban a envolvernos, y Karak-Kadrin se enfrentaría contra todas esas amenazas solo, aislado. Y en el norte, las fuerzas de Khorne combatían junto a los Skavens y bárbaros. Pero había una esperanza. El ejército de la Corte de Hielo estaba incompleto pero listo para pelear. Comandada por la bruja de hielo Kolenitsa, sería clave de aquí a futuro. Sucios y cobardes Skavens asaltaban ciudades y huían al instante, pero felizmente eran castigados rápidamente. Sorprendentemente, Karak-Kadrin no solo aguantó contra los vampiros, sino que hasta tomaba sus tierras. Al menos eso daría un respiro a Kislev en el sur, pero el norte era otro asunto. Las legiones exálticas le declararon la guerra a Ostenmark, y Kislev también respondería. Se daba todo el apoyo del mundo para que Ostenmark siguiera en pie, pero aún así parecía ser una tarea imposible. Como sea, el ejército de Kolenitsa marchaba al norte para tomar Prag. Estaba decidido a ello. El ejército aprovechó cada minuto para tomar posición en aquel puente. Ambos ejércitos rápidamente comenzaron con sus invocaciones. La estrategia era ralentizar al enemigo con magia de hielo antes de que lleguen al combate. Si la mitad del ejército enemigo llegaba, el combate cuerpo a cuerpo sería fácil. Dragones y trineos mantenían ocupados a las fuerzas de Khorne, pero sufriendo bajas graves. Pero pronto las fuerzas enemigas llegarían al combate, creando una masacre. Otro problema grave eran los monstruos que disparaban desde la retaguardia, pero los dragones de hielo fueron mandados para interceptar. En cuestión de tiempo, la Guardia del Hielo supera a las fuerzas de Khorne. Las que llegaron al combate eran pocas después de todo, ganando la batalla. No todo eran buenas noticias. Pieles verdes de la luna torcida les arrebataron todas las montañas a Kislev, pero al menos en el norte, Kolenitsa exterminaba todas las fuerzas enemigas. La toma de Prag era posible. Khorne desprecia la estrategia, el frío, pero hoy aprenderá a temer. La Guardia del Hielo comienza a disparar. Los guerreros de Khorne no pueden responder. Los dragones de escarcha, gigantes de hielo vivientes, se estrellan contra las puertas, mientras los Gromms disparan a sus murallas, abriendo brechas. Picos de hielo surgieron del suelo, empalando a los demonios. El aliento de los hombres se convertía en cristales mortales en su garganta. Khorne promete sangre, pero Kislev trajo el fin del mundo. Una de las murallas cae. Los trineos de guerra, tirados por osos, aplastan a los sobrevivientes junto con la Guardia del Hielo. Uno a uno sus llamas se apagaron. Ni siquiera podían moverse, sus huesos yacían congelados. Prag volvía a ser de Kislev. Una nueva esperanza nace, pero mientras tanto se había olvidado que Ostenmark estaba en una posición vulnerable, y Wisselan aprovecharía esto, obligándolos a firmar una confederación desesperada. Sin un líder, sin fuerzas militares, Ostenmark no tuvo más remedio que aceptar. El conde cayó luchando contra los vampiros mientras ustedes firmaban papeles para robar sus tierras. Fue una confederación legítima. Ellos firmaron los documentos. Firmaron con la mano que les quedaba. Wisselan no estaba allí cuando los muros se teñían de rojo. Nosotros sí. ¡Quieto! El emperador no permitirá que... ¡Dile que venga! Hace frío aquí, pero nos encantaría recibirlo. ¡Fuego!
Kislev no gana guerras, Kislev sobrevive y hace que el mundo recuerde el precio de desafiarla. Bueno, espero que les haya gustado la campaña y el mod, claro. Si el video te gustó, no olvides dar like y comentar qué parte te pareció más épica de esta aventura. Claro, si al video le va bien, podría seguir la campaña y ver si el conflicto con el Imperio avanza hasta una guerra. De momento agarré a Kislev porque le tengo un cariño grande, pero podrías comentar qué otra facción quieres que juegue en un próximo video. Gracias por el apoyo, gracias por los comentarios, gracias por todo. Hasta luego.